Vuelven los exámenes prácticos de conducir y sin alumno que espere su turno en el asiento de atrás. Escrupulosas todas las medidas también en la prueba teórica. Hay 11.000 exámenes atrasados en toda la comunidad. Hola, ¿cómo están? A estas horas la policía sigue investigando una nave de un polígono de Valladolid donde se han encontrado gallos de pelea. Hasta 15 aves se han localizado dentro de estas instalaciones. Hoy a la policía se han sumado los veterinarios. Los vecinos de la zona confirman que había movimiento de gente y de coches durante los fines de semana. Y la atención a estas horas también en 2 residencias de la comunidad donde se habrían registrado rebrotes. Ana Rayaces, ¿qué acaba de decir la consejera de Sanidad? Sí, como decías, toda la atención puesta ahora en 2 residencias privadas de mayores en Valladolid. En una de ellas se habrían diagnosticado hoy 5 nuevos casos positivos por coronavirus y en la otra un total de 11. La consejera de Sanidad no nos ha facilitado los nombres de estas residencias por política de protección de datos, pero dice no hay preocupación, los brotes están controlados. Tenemos compañeros ya yendo a Cáritas a pedir. Luego tenemos una característica en lo que es el tema de la feria, pues que es familiar. Asfixiados, abocados incluso a la caridad, los feriantes no pueden más. Todo su negocio está aquí, en Naves, parado desde octubre. Con muchas fiestas ya suspendidas y un verano atípico, piden ayuda. Y los concesionarios que esperan clientes, los teléfonos empiezan a sonar interesándose por las ayudas a la compra anunciadas por el Gobierno y que se pueden pedir desde hoy. El Consejo de Ministros, de hecho, ha aprobado esta mañana esas ayudas a la compra de coches. Moncloa, Sara Ayuso, ¿cómo quedan? Quien compre un vehículo eléctrico puede recibir hasta 4.000 euros, si es híbrido o de gas hasta 1.000 euros, mientras que si lo que compra es un diésel o un gasolina, la ayuda se rebaja a entre 400 y 800 euros. Es imprescindible, además, achatarrar el vehículo antiguo. O sea, honestamente yo me sentía más segura aquí y también para ellos. Y eso siempre con la esperanza como que al final todo se pudiera resolver un poquito y volver a la normalidad y vivir un poco lo que quedaba del Erasmus. Es Mónica, una de las Erasmus, que ha preferido pasar la cuarentena en nuestro país antes que volver al suyo. Hay más. Les escucharemos en este informativo contar cómo lo han llevado. Miramos además al mapa del tiempo. Últimos días de ambiente fresco. A partir del jueves suben las temperaturas y el fin de semana, con la llegada del verano, volverá el calor. Francisco, cuéntanos. Así es, Alejandra. Buenas tardes. Hoy y mañana todavía vamos a tener temperaturas bajas para la época, por debajo de los 25 grados. Además, algunas lluvias también en puntos del norte esta tarde, con viento del oeste, lo veíamos en esa conexión con Sara, pero a partir del jueves suben las temperaturas y el verano volvemos a tener otra vez esos 28 o 30 grados. Por responsabilidad y compromiso hemos decidido aplazar Sonorama Ribera a 2021. Ya lo han escuchado, aplazado hasta agosto de 2021 el Festival Sonorama Ribera. La edición de este año será especial solo para las personas que han trabajado en primera línea frente a la pandemia. La policía y la Guardia Civil continúan investigando en la finca de Valladolid en la que sospechan que se criaban gallos de pelea. Esta mañana han entrado 2 veterinarios para comprobar cómo están los animales. De momento no hay detenidos, pero la operación, como hemos podido comprobar durante la mañana, sigue abierta. La finca se encuentra en el polígono de San Cristóbal de Valladolid, al final de esta calle Esmeralda. Aquí hubo hace años una granja, pero actualmente es propiedad municipal. Desde fuera se puede ver cómo hay algún inmueble en mal estado, con el tejado derruido y lleno de palomas. Incluso en completo silencio se puede llegar a escuchar a los gallos que hay en el interior. En esta zona pensaban que la gente que veían por aquí eran solamente ocupas, pero también estaban algo preocupados porque de vez en cuando veían mucho movimiento de coches y personas. A las 8:30 de la mañana se retomaba la intervención con la llegada de 2 veterinarios para comprobar el estado de los animales encontrados ayer. Una quincena de gallos con las patas peladas, práctica habitual para colocarles espolones metálicos en las peleas, y varios pollos repartidos en criaderos. Además, la policía y el Seprona encontraron una cinta de correr adaptada para las aves y medicamentos como ibuprofeno, supuestamente para administrarles tras los enfrentamientos.
Todo esto hace pensar que se trata de profesionales de la cría de gallos para peleas clandestinas, aunque de momento no hay evidencias de que se haya celebrado alguna en la finca. En la zona sabían que el lugar de propiedad municipal estaba ocupado y eran frecuentes los movimientos de coches y personas, pero no sabían lo que pasaba en el interior. Ayer se intervino una decena de coches que estaba sin asegurar. De momento no hay detenidos, pero la operación continúa abierta y recuerda a otra que en julio del año pasado se saldó con la detención en Tordesillas de 13 personas por maltrato injustificado a pollos de pelea. La Guardia Civil los sorprendió en pleno combate. A las puertas de la campaña de incendios se vuelve a poner en cuestión la figura del bombero voluntario. El sindicato CESIF lo considera intrusismo y un juzgado le ha dado la razón. Tras este pronunciamiento judicial nos preguntamos cuántas provincias de la comunidad se apoyan en bomberos voluntarios para atender unas labores que tienen en estos meses su mayor carga de trabajo. La respuesta es que en todas las provincias, salvo en una, los bomberos voluntarios suman fuerzas con los bomberos profesionales. Contra las llamas, solo bomberos profesionales. Esto es lo que solicitó CESIF a la Diputación de León. El juzgado les ha dado la razón. Que reconsidere su política de continuar con los bomberos voluntarios y vaya sustituyendo paulatinamente, vaya hacia un modelo profesional, que es lo que dice la ley. Y el modelo nuestro, que es hacerlo totalmente público, como debe de ser, con funcionarios profesionales. De las 9 provincias de nuestra comunidad, tan solo Valladolid dispone de un servicio de extinción de incendios nutrido al 100% por profesionales. Otros se están preparando con el mismo objetivo. El plan nuestro que tenemos ya para el año que viene es que todos los bomberos sean profesionales, todos los parques. Que en cualquier otro ámbito nadie se plantea la posibilidad de utilizar un voluntario. A mí me gusta mucho la medicina, pero no voy a trabajar de médico voluntario a un pueblo. Y los hay que no acaban de asimilar esta nueva norma. No tenemos constancia de que el servicio se preste mucho peor con un parque de voluntarios que con un parque de profesionales. A mí me parece que el sistema mixto tendría bastante sentido común. CESIF espera que la sentencia surta efecto y no haya que volver a acudir a los tribunales. 200 en Italia, varios de ellos de Castilla, a España cuando se decretó allí el estado de alarma, pensando que era algo temporal. Ahora se encuentran con la necesidad de que tienen que recuperar todo lo que dejaron en ese país. No tengo apuntes, no tengo ordenador y realmente el sistema italiano va mucho por leer libros, pero es que no podemos leer estos libros porque no se nos facilita. Muchos de los apuntes, libros, manuales y cosas que necesito para realizar esos exámenes solo las puedo conseguir en Italia. Ahora mismo los Erasmus españoles nos encontramos pagando alquileres muy elevados, ya que normalmente en Italia los caseros se suelen aprovechar bastante de los estudiantes extranjeros. Estos jóvenes de Castilla y León quieren regresar a Italia para recoger sus pertenencias y también hay otros Erasmus estudiando en España que pese a poder prefirieron quedarse aquí para pasar la cuarentena. Ha sido una beca extraña pero que han aprovechado para seguir estudiando aunque haya sido encerrados en casa. El teléfono es para Gabriela la única vía de conexión con su casa en el norte de Italia, uno de los primeros focos de contagio del COVID-19. Después de Lombardía, una de las regiones más afectadas era Véneto. Mis papás trabajaban en hospitales, entonces eso era como una chance de contagiarme o de contagiar a ellos. El miedo a contagiar a su abuela también retiene a Giulia en Valladolid. Cuando cerraron fronteras en Italia, ella no encontró forma segura de volver a Sicilia. Organizaban vuelos para ir en Roma y después de Roma no se sabía lo que iba a pasar porque se hablaba de hacer como 2 semanas de cuarentena en Roma. Giulia ha pasado el confinamiento con otra estudiante mexicana. Aquí, Mónica ve cómo en su país los contagios siguen en ascenso. O sea, honestamente yo me sentía más segura aquí y también para ellos. Y eso siempre con la esperanza como que al final todo se pudiera resolver un poquito y volver a la normalidad y vivir un poco lo que quedaba del Erasmus. Loic también ha decidido esperar para empezar un trabajo en prácticas. En marzo intentó volver a Marsella, pero los únicos vuelos eran vía París e inasequibles. Entre 600 y 1.000 euros, que normalmente son entre una ida 50 euros. Durante la cuarentena ha terminado su máster de Ingeniería Industrial.
Los enfermeros le ponen un suspenso a la consejería por su gestión de la crisis sanitaria. Un estudio del sindicato SATSE refleja que 8 de cada 10 profesionales denuncian que han reutilizado mascarillas. Además, 1 de cada 4 asegura que se ha contagiado de coronavirus. La parte positiva es que, según este mismo informe, se han realizado pruebas de detección al 97% de los enfermeros. Y hoy también hemos sabido que la Junta ha sido absuelta de la denuncia sobre la falta de material a profesionales por la COVID-19. Un juzgado de Burgos ha desestimado así la demanda del Colegio de Médicos en relación a los hospitales burgaleses. Considera que los profesionales han dispuesto en todo momento del material de protección individual necesario. Es la primera sentencia en España que absuelve a la Administración. Y estamos pendientes de los rebrotes que se están registrando en algunas residencias de mayores. Hoy la Junta ha informado de 2 nuevos casos en sendas residencias de la provincia de Valladolid. Se han hecho pruebas a los contactos y hay un total de 16 positivos nuevos. Desde ayer sabemos también que hay nuevos contagios en la residencia Cardenal Marcelo. El pasado sábado saltaron todas las alarmas. Una residente volvía a tener síntomas compatibles con el COVID-19 en la residencia Cardenal Marcelo de Valladolid. El médico de guardia decide hospitalizarle y que se cerciore en el momento de si es positivo o no, y efectivamente el resultado es que es positivo. La residente contagiada había dado negativo en la prueba PCR que le hicieron el día 2 de junio. Por eso, 2 días más tarde, pasó a zona no COVID. Ante el nuevo positivo, otros 2 residentes han sido aislados. La pregunta es cómo pudo contagiarse tras pasar tanto tiempo en la habitación y sin recibir visitas. Hay 4 trabajadores en aislamiento y se realizará la PCR a más de 30 empleados. Desde el sindicato SATSE piden que se dote a todo el personal de mascarillas FFP2. Con una mascarilla quirúrgica es fácil que en técnicas muy próximas pueda haber un contagio. No es el único caso. La consejera de Sanidad ha informado de 2 nuevos brotes en 2 residencias privadas de la provincia de Valladolid. Se ha hecho PCR a 55 contactos y ha habido 5 positivos en esos contactos, es decir, había un caso, y en otra residencia una profesional era positiva. Se han hecho 85 PCRs y de ellas han sido 11 positivos. Y hay más, una paciente ingresada en el hospital Río Ortega. Ayer le volvieron a hacer la prueba y dio positivas. Ya hay 2 trabajadoras en aislamiento. Ahora queda realizar el test de control a todos sus contactos. A partir del lunes, cuando decaiga el estado de alarma, será la Junta la que decida cómo actuar. Y Ana Rayaces, el Ejecutivo ya está analizando todas las posibilidades jurídicas. Sí, el Ejecutivo está analizando con todas las consejerías cómo se va a desarrollar aquí en Castilla y León esa conocida como nueva normalidad. Por ejemplo, en los colegios, cuando llegue septiembre, con esa distancia mínima entre alumnos de metro, metro y medio, también la apertura de las piscinas o el ocio nocturno, siempre bajo la premisa del distanciamiento social y el uso de mascarillas. Lo que no va a poder restringir el Gobierno autonómico va a ser la movilidad entre provincias, porque la comunidad sin el estado de alarma no puede limitarlas. La movilidad nosotros no la podemos limitar. Podemos solicitar al Gobierno que nos ayude a limitar. Lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos en un momento determinado, es hacer una situación en la que, como pasó con Miranda de Ebro, es decir, Miranda de Ebro no la acordonamos porque no lo podíamos hacer, pero sí se establecieron una serie de limitaciones. Avanza la desescalada, pero la batalla contra el coronavirus se sigue librando en los hospitales y en casos como el de Bernardo, con muy buenas noticias. A sus 70 años acaba de abandonar la unidad de cuidados intensivos del Hospital Río Ortega de Valladolid, donde ha permanecido 75 días, casi todo el estado de alarma, pero ya está en planta y recuperando fuerzas.
Estamos centrados ahora en buscar un remedio médico al coronavirus, pero la investigación de otras enfermedades no ha parado, afortunadamente, y es muy relevante el último descubrimiento del Centro del Cáncer de Salamanca. Lo es para entender el comportamiento de las células. Se ha logrado describir por primera vez el mecanismo que determina su textura, densidad y movimiento. Es decir, ahora también se sabe cómo se alteran y cómo forman los tumores. A lo mejor si escuchamos hablar de la miosina no nos dice nada, pero lo podemos ver fácilmente así. Esta proteína es la clave para poner en movimiento a las células y genera la fuerza necesaria para que tenga cada célula una forma concreta, pueda moverse o dividirse. El trabajo ha descubierto una alteración en el proceso llamada fosforilación, que modifica el comportamiento normal de la célula y explica el proceso de aparición del cáncer. Son capaces de ejercer menos fuerza. Esto es clave en el cáncer, porque lo que se ha descubierto es que en el cáncer las células que son más metastásicas, es decir, las que forman tumores metastásicos, que son los que al final matan a los pacientes, son células mucho más ágiles, mucho más plásticas y que pueden tener estos mecanismos alterados. Lo podemos entender con este símil. ¿Se acuerdan de Luke atacando la Estrella de la Muerte? Lo hace usando la fuerza. Use the force, Luke. Y si cuando se produce este proceso, lo que se hace es justamente perder el control de la mecánica celular, haciendo que los tumores proliferen y se trasladen por el cuerpo. Por eso conocerlo servirá de diagnóstico. Podríamos ser capaces de predecir en algunos pacientes si sus tumores van a ser más o menos agresivos. Este equipo ya trabaja en aplicar estos nuevos marcadores en el campo de los tumores de mama. Así como van a ver que dan las ayudas del Gobierno a la compra de coches. Para los de la categoría 0, los eléctricos, la ayuda será de 4.000 euros. Para los eco, hasta 1.000 euros. Y por último, para los C, el Estado aportará 400 u 800 en función de la eficiencia energética. A estas cuantías también hay que sumar el descuento obligatorio que aplicarán los concesionarios y que será igual a la ayuda del Estado, excepto en el caso de los cero emisiones. Desde hoy ya se pueden pedir las ayudas a la compra de coches que ayer presentó el Gobierno, no importa qué motor lleven. Podrán llegar hasta los 5.500 euros si le sumamos los descuentos que también aplicarán algunas marcas. Los concesionarios ya han empezado a recibir llamadas de futuros clientes. Los concesionarios de automóviles ya han recibido las primeras llamadas para interesarse por las ayudas aprobadas por el Gobierno. El sector valora muy positivamente la iniciativa. También hablaban de que a partir de hoy ya se va a poder ofrecer esa ayuda, independiente de que luego se tarde en materializar y que los concesionarios, en este caso, tardemos en cobrar esa ayuda 2 o 3 meses hasta que la Administración tenga los medios. Pero la idea es coger el guante y empezar a funcionar ya. La iniciativa abarca todo el proceso relacionado con el automóvil. Las cifras de ventas, que se han reducido a la mitad en lo que va de año respecto al pasado, explican por sí solas la buena acogida. Si el año pasado hubo unas cifras de 1.300.000 coches, este año estaremos por debajo del 1.000.000 de coches. Es decir, volvemos a cifras de hace bastantes años. Conclusión, esta ayuda que se puede mover, están estimando que pueda ser sobre 250.000 coches, pues puede ayudarnos a que esa caída se amortigüe lógicamente más. En Soria, en lo que va de año, se han vendido 280 unidades frente a las 600 de los primeros meses del año pasado. El paso a los coches eléctricos es el otro gran reto en líneas generales. Reconocen los concesionarios que aún falta camino por recorrer. De todas formas, recuerdan que este plan obliga a fabricar 850.000 coches eléctricos para el año 2030 en una producción que es de cerca de 4 millones de unidades al año. El plan de apoyo al sector de la automoción se ha aprobado esta mañana en la reunión semanal del Consejo de Ministros y en esa reunión se ha confirmado también el reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros entre las comunidades autónomas. Había malestar en Castilla y León y en otras comunidades, también del Partido Socialista, por los criterios elegidos. Sara Ayuso, Moncloa, ¿cómo quedan finalmente? ¿Qué tal? Buenas tardes. Los criterios poblacionales ganan peso respecto a la propuesta inicial. Ese baremo, el de la población, va a decidir el destino del 35% de los primeros 6.000 euros que vamos a recibir en el mes de julio y del 45% de los 3.000 que vamos a recibir en noviembre, y en ambos casos con un fin únicamente sanitario. El resto se va a distribuir en función de los pacientes
ingresados en las UCIs, las hospitalizaciones y las pruebas PCR realizadas. Pero es que además la cifra de población entre 0 y 24 años va a ser el único criterio para repartir los 2.000 millones de euros de septiembre que tendrán fines educativos. Para la Junta de Castilla y León está formulada a la espalda las comunidades que están lidiando con el reto demográfico. La ministra portavoz no ha querido precisar la cantidad que va a recibir cada comunidad, pero ha asegurado que recibirá más la que peor lo haya pasado en la pandemia. Por otro lado, en respecto a los presupuestos, María Jesús Montero ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a rebajar sus pretensiones para poder aprobarlos. Es ahora o nunca será posible, ¿no? Quiero decir con esto que no hay ningún elemento el que pueda anteponerse al interés general. Este Gobierno por sí solo no puede aprobar un presupuesto, se ve obligado a dialogar, a escuchar, a recibir y a incorporar. Y eso significa modular su propia hoja de ruta. Sobre el pacto para la reconstrucción de Castilla y León que estaba negociando la Junta con el Partido Socialista, tenemos una noticia de última hora. Tal y como ha podido saber Castilla y León Televisión, la intención del Ejecutivo es poder suscribir mañana ese acuerdo. De hecho, durante esta mañana ha estado reunida la Junta con representantes de los grupos parlamentarios más pequeños. Ana Rayaces, has ido ahí donde te encuentras, en Presidencia, y por cierto hay que decir que hay cierto malestar entre esos grupos parlamentarios más pequeños. Sí, hay bastante malestar entre los grupos con poca representación en las Cortes. Dicen que son los grandes olvidados de este pacto de la reconstrucción porque nadie les ha pedido opinión. Cuestionan sobre todo las formas, el hecho de que se haya alcanzado ese acuerdo con el Partido Socialista y que no se haya interlocutado con ellos también. De hecho, como decías, hoy han estado algunos reunidos aquí en Presidencia con el consejero de Hacienda y con el vicepresidente de la Junta y se han tenido que sentar a la mesa sin conocer ni tan siquiera el documento previo acordado ya con el Partido Socialista. Con prácticamente todas las fiestas del verano canceladas, 2.500 familias de feriantes en Castilla y León se encuentran en una situación crítica. Muchos de ellos viven con lo que ganan en la temporada festiva y este año no tienen ninguna fiesta patronal, de momento hasta el 15 de agosto. Piden soluciones y que les dejen adaptarse a la situación actual. José Miguel lleva más de 40 años trabajando como feriante. Nacimos entre las atracciones, como quien dice, toda la vida. Mis padres eran feriantes, mis abuelos también. Pensaba que el parón de las fiestas sería para un par de meses, pero la situación se ha ido alargando. Hasta el 15 de agosto tenemos cancelada la fiesta. Entonces vemos muy difícil poder este año realizar la actividad. Con 4 atracciones a su cargo y facturas que pagar, ya no le salen las cuentas. Mantenimiento de las atracciones, que claro, hay que hacer frente a ellas y llevamos desde marzo sin ingresar ni un euro. Porque en su casa toda la familia vive de las ferias. Mis hijos ahora mismo dejaron de estudiar y siguen conmigo en el negocio de la feria. Su hijo Óscar, con tan solo 20 años, no tiene derecho a ninguna subvención. Estamos subsistiendo en mi familia con 2 sueldos de la ayuda de autónomos, que es la de mi padre y la de mi madre. Aunque aún mantienen la esperanza de poder salvar festejos en septiembre. Tenemos la confianza de que en septiembre a ver si pueden arrancar. Seguro que les suena, ¿verdad? Es la típica taquilla de atracción de feria que probablemente habrán visto más de una vez, pero como saben, a causa del coronavirus, la mayoría de las fiestas patronales están canceladas por lo menos hasta el 15 de agosto, así que esto de momento permanecerá así, cerrado. Por eso buscan adaptarse a la situación actual. Y que nos dejen instalar nuestras atracciones con todas las medidas de seguridad. Con una afluencia de gente que nos marque el Gobierno. Para volver a levantar la persiana. El turismo y el transporte han sido los protagonistas de la segunda jornada de la cumbre empresarial organizada por la COE. Reclaman el mantenimiento de ERTEs flexibles y ayuda inmediata y contundente del Gobierno, al que critican que no les haya consultado el plan estratégico que presentará el próximo jueves. No hemos participado, entiendo que la música suena bien, eso me ha dicho la propia ministra, que nos va a gustar, pero joder, nos hubiera gustado mucho más si nos hubiéramos sentado a currar. Ahora no es momento para estar con inventos, ahora es momento para salir de la que estamos, es momento para salvar a las empresas, para darles nuestro apoyo, para incentivar la demanda. Porque es imposible sujetarlo, nosotros tenemos lo que tenemos, yo creo que somos un sector que debería salir en V si somos capaces de que el Gobierno sujete todo. Esto hay que congelarlo. No hay ayudas como
yo creo que se ha hecho en Alemania con Lufthansa o en Francia, bueno, en Francia o en Italia con Alitalia, etcétera, todos los países, pues yo creo que si no nos ayudan, desde luego no vamos a durar menos que un telediario. Y también siguen pendientes de esa prórroga de los ERTE los sindicatos. Hoy Pepe Álvarez ha comparecido en el Congreso, donde ha defendido que se mantengan hasta final de año y que se derogue la reforma laboral. Además, el secretario general de UGT ha alertado de que las oficinas de la Seguridad Social van a colapsar. El ICS no dará abasto para poder atender las peticiones. Las personas que necesitan el mínimo vital en general no son expertas telemáticas y por tanto va a ser muy difícil que puedan hacer vía telemática la solicitud y va a requerir empleados que no tenemos ni en el ICS ni en el SEPE. La Dirección General de Tráfico reabre sus jefaturas en Castilla y León y hoy ha realizado los primeros exámenes teóricos comunes del carnet de conducir. También se han reanudado las pruebas prácticas que quedaron suspendidas por el coronavirus. La DGT ha retomado hoy los exámenes teóricos comunes con la mitad de alumnos en la sala que otras veces para poder mantener la distancia de seguridad y todos equipados con guantes y mascarillas. También en las provincias que han pasado a fase 3 se han reanudado las pruebas prácticas y como novedad este verano la Dirección General de Tráfico va a realizar exámenes también durante el mes de agosto para recuperar el parón de estos meses. Solo en Castilla y León hay atrasados más de 11.000 exámenes. Es el nuevo ritual antes de ajustar los espejos o el asiento para examinarse. Antes iba un alumno conduciendo y otro iba atrás con nosotros, pero ahora examinamos de uno en uno. Y a 10 aspirantes en lugar de 12 porque las autoescuelas tienen que desinfectar el vehículo entre pruebas. El día que se iban a examinar, los alumnos que hoy se van a examinar, fue cuando decretaron el estado de la alarma. Con un poquito de repaso están otra vez listos para el examen. A Carlos le ha dado tiempo a estudiar el teórico. En el confinamiento quería aprovechar el tiempo y me he preparado por mi cuenta y me examino pues hoy. Vargas Benítez, Luis Carlos y Henry se examinan para poder conducir en España. Convalidar la licencia. Nosotros somos colombianos. Día 17 que tenía el examen me lo cancelaron y hasta hoy me lo volvieron a dar. Este ha sido el primer examen teórico después de 3 meses. La verdad lo tenía mejor antes, pero a probar suerte. Estoy un poco aburrida porque llevo ya estudiándolo desde hace un montón de meses. Este verano Tráfico examinará también en agosto. Tiene 11.000 pruebas pendientes en Castilla y León. Para el resto de trámites, como renovar el carnet de conducir, no se tendrá en cuenta el estado de alarma, así que contaremos con 2 meses y medio más de margen. Los sindicatos tienen ya la primera propuesta oficial para el nuevo convenio de Iveco. La dirección plantea como alternativa a los despidos la congelación salarial durante los 2 años de vigencia del acuerdo, así como un máximo de 8 trienios de complemento. También quiere quitar la gratificación de este año y reducir a la mitad la del año que viene. Los sindicatos califican la propuesta de abusiva. El proceso de compra de Alella en Soria finalizaba ayer, según algunas fuentes, con 2 ofertas, la más alta de 3 millones de euros. Se trataría de una propuesta de un fondo americano relacionado con el sector de la minería. Desde los sindicatos manifiestan su preocupación por el futuro de los trabajadores y lamentan haberse enterado por la prensa de esta información sobre el futuro de la planta de Rosas. El Congreso de los Diputados no investigará al rey emérito. La mesa lo ha rechazado con los votos del Partido Socialista, Partido Popular y Vox. Asumen el informe de los letrados que defendía la permanencia de la inviolabilidad de don Juan Carlos, lo que Podemos ha calificado como un disparate. El rey Juan Carlos ya no preside salas en el Parlamento de Navarra. Allí han retirado sus retratos tras aprobarlo el PSOE, Podemos, Geroa Bai y Bildu.
Este último quiere que el Congreso haga lo mismo. No entenderíamos que aquí vetaran estos partidos lo que en Navarra han aprobado. Pero nosotros aquí estamos a lo importante. Yo sobre la decoración de la casa no tengo opinión ni la voy a tener. El PSOE no apoya en Madrid que se retiren los cuadros y tampoco que se haga una comisión de investigación sobre las presuntas comisiones que habría recibido el rey emérito de Arabia Saudí y que habrían acabado en bancos suizos. Los socialistas, el PP y Vox lo han rechazado en la mesa del Congreso, después de un informe de los letrados que se oponía. Y en este caso no es competencia de las Cortes Generales, en este caso el control a la corona, a la Casa Real o al rey emérito. No solamente es un disparate jurídico, sino que equivale a propugnar la impunidad permanente. La decisión de la mesa no le gusta a Podemos. Tampoco a Esquerra Republicana, quien también ve mal los últimos movimientos del Gobierno. Ciudadanos es Vox en la fase 1. Gabriel Rufián emplaza a Sánchez a elegir entre Ciudadanos y ellos para negociar los presupuestos generales. Bruselas está investigando a Apple por posibles abusos en su tienda y en su servicio de pagos. Mientras vuelven los peligrosos roces entre las dos Coreas, el régimen de Kim Jong-un ha destruido esta mañana una oficina de enlace entre los dos países. Además dice que está preparado para actuar contra sus vecinos surcoreanos. Bajo esta columna de humo está uno de los símbolos del acercamiento diplomático entre Corea del Norte y del Sur. Se trata de la oficina de enlace entre los dos países construida en 2018 en la ciudad fronteriza de Kaesong. El régimen de Kim Jong-un la ha hecho saltar por los aires en respuesta a la propaganda que los exiliados norcoreanos envían desde Corea del Sur. China está haciendo más de 90.000 test al día para contener el nuevo brote de coronavirus en Pekín, en el que por el momento han detectado 107 contagios. Además, el gobierno ha decretado el aislamiento de 21 comunidades de vecinos cercanas al mercado en el que ha surgido. Así huían los participantes de una manifestación contra la violencia racial en Alburquerque, en Nuevo México. Un hombre ha disparado contra ellos cuando se acercaban a la estatua del conquistador español Juan de Oñate para derribarla. Ha sido detenido junto a otras personas que al parecer forman parte de un grupo civil armado que quería impedir la protesta. Carlos V está detrás de la donación de tierras que ahora, 500 años después, se enfrenta al Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros con algunos de sus vecinos. Las tierras en cuestión son comunales, 2 hectáreas para cada vecino empadronado, que en muchos casos se cultivan. El problema ha surgido cuando una empresa se ha interesado también por ellas. Imagínate que decidimos, vamos a fomentar... Esa empresa en cuestión quiere instalar placas solares y la rentabilidad que ofrece por ocupar las parcelas es mayor, dice el ayuntamiento, que la que se consigue labrando la tierra. La decisión ya está tomada y algunos vecinos enfadados. Ahora no se repartiría tierras, lo que se repartiría sería dinero. El ayuntamiento consultó al pueblo y en la votación salió el sí a la instalación de placas. La empresa promete 1.100 euros al año por hectárea, que desde el ayuntamiento aseguran se repartirán a cada vecino, aún no se sabe si de manera directa o indirecta. Pero los agricultores se quejan porque perderán sus tierras. Ellos no han mirado nada más que lo que les van a dar. No han mirado las pérdidas que tenemos nosotros. Pérdidas ahora mismo, pues solamente en Paz ponemos unas 800 hectáreas. A una media de unos 150, 200 euros por agricultor, imagínate que supone muchísimo dinero de pérdidas para nosotros. Es que es muy difícil que una tierra de esas calidades produzca 1.100 euros, que es lo que va a producir aquí, y que va a generar actividad en los vecinos. Son bienes comunales, quiere decir que es del común de los vecinos, no es de una parte ni ningún sector. El proyecto, con una concesión de 35 años, ya se ha aprobado definitivamente y, salvo sorpresa, en 2 años estas tierras estarán llenas de placas. A las Cortes de Castilla y León llegará una proposición no de ley con el apoyo garantizado de Partido Popular y Ciudadanos para impulsar la declaración como bien de interés cultural de la filigrana de Alba de Tormes en Salamanca. Se trata de un reconocimiento a una de las más particulares artesanías del barro de toda España. La estética es impactante y sobrecoge pensar que todo se hace a mano. Esta es la filigrana de Alba de Tormes, una particular forma de entender la alfarería que surgió hace más de 50 años. Como una propuesta, la solución a la crisis de la llegada de la porcelana metálica, se acabaron los pucheros de barro. Lo que se hizo fue ir añadiendo asas
a derecha, a izquierda, o al botijo de barril, que pues se fue ir añadiendo también tiras. Y lo que se intentó hacer fue un botijo más llamativo para que tuviera mejor salida de venta. Varias son las características que hacen única esta artesanía. En primer lugar, la mezcla particular de arcilla y después la imaginación desorbitada que a fuerza de paciencia va añadiendo asas y asas a diferentes piezas, particularmente los botijos, casi hasta donde la gravedad aguante. Hasta llegar pues a platos que hoy en día pueden estar configurados por más de 5.000 piezas. Una declaración impulsada por un acuerdo político unánime en el Ayuntamiento de Alba de Tormes que espera ser todo un revulsivo para esta tradición alfarera. Y esto es arte, es cultura y por supuesto es economía para nuestra vida, nuestro medio rural. Cuando en los 60 comenzó a desarrollarse su nueva filigrana, había 30 familias dedicadas a ella. Hoy solo quedan 2 talleres y esta declaración espera que al menos estos puedan pervivir. Por responsabilidad y compromiso hemos decidido aplazar Sonorama Ribera a 2021. Lo han intentado hasta el último momento, pero finalmente la asociación Art de Troya se ha visto obligada a aplazar hasta el 2021 el Festival Sonorama, por responsabilidad y compromiso. Mientras tanto, ultiman los preparativos de una edición interna para los organizadores y todas las personas que han velado por la seguridad de los ribereños a lo largo de esta pandemia. Se celebrará el 14 y 15 de agosto, con grupos como Izal, Miss Cafeína, Barri Brava, León Benavente o Sidonie. Que seguimos y seguiremos trabajando. Y apunten otra cita cultural, el TAC, el Festival de Teatro de Calle de Valladolid, cancelado en mayo por el coronavirus, volverá en versión reducida del 14 al 23 de agosto. La organización acaba de confirmar que contará con 14 compañías y con más de 80 actuaciones. Y hoy mismo reabren el Castillo de los Templarios de Ponferrada y también los museos municipales. Lo hacen con estrictas medidas para garantizar la seguridad de los visitantes. Allí ha estado nuestro compañero Miguel Ángel Blanco. Jornada de reapertura de uno de los más emblemáticos argumentos turísticos del Bierzo, como es el Castillo de los Templarios de Ponferrada, el segundo más visitado después de las Médulas. Lo hace en fase 3, con condiciones, con mascarilla, habrá que desinfectar el calzado a la entrada, un profesional va a tomar la temperatura y además en los recorridos externos dentro del castillo se podrá retirar esa mascarilla, pero no cuando se quiera entrar en el Castillo Nuevo, en la exposición permanente de facsímiles Templum Libre. Es el Castillo de Ponferrada, como decimos, un gran argumento turístico en el Bierzo. Solo en el año 2019 recibió la visita de más de 136.300 personas. Está perfectamente señalizado, se han observado todas las normas y ha sido la manera de dar esa bienvenida a una actividad cultural que se va a ir reanudando paulatinamente. El Museo del Comercio de Salamanca también vuelve poco a poco a recuperar cierta normalidad y lo hace con la inauguración de una muestra titulada El tiempo en sus manos, una exposición en la que el fotógrafo Ángel Centeno recupera algunos de los oficios tradicionales que con el paso del tiempo se han ido perdiendo en nuestros pueblos. Con esta mirada con cierta nostalgia nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes y esta tarde a las 8:30 más información. Nosotros nos vemos mañana a las 2:30, ya lo saben. Adiós. Esta cesta artesanal de esparto es el objeto con el que podemos viajar al pasado, a aquellos municipios hoy tan presentes que en su momento fueron el epicentro del trabajo de decenas de artesanos. Viajamos a través de instantáneas en blanco y negro, en las que se pueden contemplar oficios de gran tradición que perduran aún entre nosotros. 30 o 40 oficios diferentes, ¿no? Detrás de ti hay un ceramista, hay un zapatero, hay un guarnicionero, aquí hay un pastor, en fin, son actividades que siempre han estado ahí presentes y mucha gente o no le hemos dado la importancia debida o no hemos querido dársela, pero bueno, creo que es una muestra para sentir un poquito y, no sé, para emocionarte. Más de 50 instantáneas en blanco y negro con las que el fotógrafo Ángel Centeno envuelve al visitante en los aromas, los colores y sonidos de la provincia de Salamanca. Podemos decir que de cualquier rincón, empezando por la Sierra de Francia, Ciudad Rodrigo, Agadones, pues te puedo decir que la comarca de Arribes del Duero, lo que es el centro de Salamanca, Salamanca en sí, Alba de Tormes, podría decirte que prácticamente la provincia es el 99%. Una muestra que aglutina más de 3 décadas de trabajo y que permanecerá en el Museo del Comercio de Salamanca hasta el 1 de septiembre.